Llegamos hoy al último mensaje que tenemos sobre la carta a los colosenses. En este último mensaje, pues vamos a considerar pues esa terminación, la despedida de Pablo a los colosenses. Así que estaremos mirando los versículos 2 hasta el 18. Ahora, una cosa que enseguida se nota cuando se lee la carta a los colosenses es la larga lista de personajes que Pablo manda saludos, les manda saludos desde estas personas y manda saludos a otras personas. Algo que notablemente falta, por ejemplo, en la carta a los Efesios. Ahora, si bien tenemos en cuenta de que posiblemente la carta a los Efesios es una carta que estaba diseñada para ser enviada a varias iglesias, no solamente a la iglesia de Éfeso, sino también a otras iglesias de la zona, posiblemente cada una recibiendo la carta con su propio nombre. De hecho, hay un manuscrito antiguo de Efesios que no tiene la parte de Efesios, dice la epístola de Pablo a los, y hay un espacio. Podría ser quizás la razón por la cual Pablo menciona la carta o la epístola a los laodicenses, que bien es posible que es otra carta, una carta no inspirada por el Señor, pero una carta que se ha perdido en el tiempo, o podría ser que es la carta que Pablo también escribió a los efesios. De todas formas, Efesios es una carta que no tiene una lista, una despedida con nombres específicos, pero Colosenses sí que tiene esta lista. Así que cuando entramos en la carta, quiero comenzar con esta lista y notar los personajes. Ahora, también vamos a notar que la carta, tal como ha empezado, con una oración, va a terminar con una oración. Así que hoy estaremos mirando esta oración. Pero primero quiero comentar estos 10 personajes que encontramos aquí en la carta. Son nombres muchas veces no muy comunes para nosotros, pero interesante cuando empezamos a mirar quiénes eran estas personas. Bueno, la primera persona que conocemos aquí es Tíquico. Tíquico es, según entendemos, la persona que lleva la carta. Por eso en la imagen que veis ahí en pantalla, Tíquico lleva una epístola en sus manos. Entonces sería ya la forma en que la carta se enviara. Empecé a usar algún sistema de correos que podría haber existido en el imperio. Pues Pablo envía la carta con una persona que está encargada con ese trabajo de llevar la carta. También juntamente con él encontramos otro personaje bastante conocido para nosotros, Onésimo. Si avanzamos y hablamos de la carta a Filemón, encontramos que Onésimo es un personaje central en esta carta y Onésimo junto con Tíquico están encargados de llevar esta carta a la iglesia de Colosa. Luego después encontramos a Aristarco. Aristarco dice Pablo que es un compañero suyo de prisiones, y entonces entendemos que o es una persona que ya estaba en la cárcel en Roma, posiblemente una persona que estaba en la cárcel en Roma por su fe, o posiblemente una persona que llega a conocer al Señor en la cárcel. No nos da información sobre Aristarco, solo que es otro prisionero juntamente con Pablo y entendemos que es un cristiano. Luego después tenemos un personaje que conocemos bastante bien y por cierto, estos personajes son judíos. Tenemos primeramente a Marcos, que también le llama Juan. Este Juan Marcos es el sobrino de Bernabé, es el que estuvo con Pablo en el primer viaje misionero. Y si recordáis, en el segundo, Pablo no quería llevar a Marcos con él y por lo tanto esa división se produjo entre Pablo y entre Pablo y Bernabé, y Pablo lleva a Silas y realiza el segundo viaje misionero. Pero notamos que ahora que Pablo está en la cárcel en Roma, pues Marcos está presente y también Pablo manda saludos desde Marcos. También un tal Justo. Nos dice que su nombre es Jesús. Ese nombre, recordemos, es el mismo nombre que tenemos en el Antiguo Testamento, el nombre Josué, y es un nombre dentro de lo que cabía bastante común, o sea, no era un nombre exclusivo
que tuvo Jesús. Y sin embargo, notamos ya en la iglesia primitiva que los cristianos que tienen este nombre empiezan a separarse de este nombre y por lo tanto ya sus amigos le llaman justo en vez de Jesús. Luego después entramos en otros personajes. Tenemos aquí a Epafras. Epafras ya lo hemos conocido. Epafras, según entendemos, el que conoció el Evangelio quizás en Éfeso, pero es uno de los primeros que lleva el Evangelio a Colosa. Él es, digamos, el pastor fundador de la iglesia de Colosa. Y por lo tanto, él es el que está orando por los colosenses. Desde el principio de la carta lo vemos así. Y aquí en esta despedida también tenemos ese pensamiento que él está orando por los colosenses. Luego tenemos Lucas y Demas. Lucas lo conocemos. Lucas es el que escribe el Evangelio que, por cierto, entendemos que seguramente se habría enviado ya lo que es el Evangelio y estaría trabajando en estos momentos en la carta, el libro de los Hechos. Por lo tanto, parece que ya es bastante conocido entre las iglesias, no solamente como un compañero de viajes de Pablo, sino como él que es usado por Dios por inspiración para escribir esta carta. Y tenemos a Demas. Demas lo conocemos un poco más adelante en la segunda carta de Pablo a Timoteo, que dice que Demas le ha abandonado, amando más el presente siglo. Tristemente, la historia de Demas en estos momentos era un compañero fiel de Pablo, pero más adelante se apartó del camino y no sabemos lo que pasó al final de su historia, si volvió al Señor al final o siguió alejado de Cristo. Luego Pablo también no solamente manda saludos de las personas que están con él, sino manda saludos para las personas que van a recibir esta carta. Tenemos a la única mujer en esa sección, Ninfas, y entendemos que esa es la mujer de cuya casa, la iglesia donde la iglesia se hospeda, donde usa la iglesia para sus reuniones. Entonces quizás era viuda, quizás era una mujer de cierto estatus y dinero, y esta mujer es la que provee su casa para que la iglesia se reúna. Y finalmente tenemos a Aristarco. Y Aristarco aprendemos cuando leemos el libro de Filemón, que es el hijo de Filemón y Apia, son sus padres. Posiblemente Filemón y Apia son los que abren su casa también para otra congregación, pero aquí encontramos que Arquipo es el pastor de la iglesia. Entendemos que es así, porque Pablo le encomienda en cuanto al ministerio que ha recibido. Y quiero empezar con este texto, porque allí tenemos algo para comenzar. Pablo dice estas palabras, versículo 17 del capítulo 4, «Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor». Si efectivamente Arquipo es el pastor de la iglesia, me llama la atención ese pensamiento, ¿no? Mira que cumplas el ministerio. Pero Pablo dice a los hermanos, decidle a Arquipo. O sea, aquí tenemos un mensaje que los cristianos tienen que dar a su pastor. Continúa el ministerio. No sabemos si a lo mejor Arquipo estaba desanimado, a lo mejor estaba ya pensando por qué continúo en el ministerio, por qué voy a seguir adelante. Y viene este mensaje para Arquipo que dice, continúa, no abandones. Qué interesante que los cristianos puedan animar a su pastor a continuar en el ministerio. Y es así. La verdad es que todo pastor, todo obrero ha pasado por momentos en que ha sentido frustración, ha sentido igual desánimo, y quizás lo más bonito es cuando los mismos cristianos a quienes sirve pues le pueden animar y le pueden
pues ayudar a continuar en el ministerio. Y sabéis, la mejor forma de hacerlo es que cada cristiano esté obedeciendo la palabra de Dios, que esté viviendo de acuerdo a lo que Dios manda en su palabra. Bueno, con este grupo de personas ya tenemos personajes y ya tenemos algo del tema empezado. Y lo que quiero hacer es primeramente notar que realmente en esa sección tenemos la idea de ánimo. O sea, Pablo está intentando dar ánimo a los colosenses en cuanto a su situación. Notamos que él empieza en los versículos 7 al 11 hablando de su situación. Dice que cuando llegue Tíquico con Onésimo, ellos le van a contar todo lo que está pasando con Pablo. ¿Y por qué les va a contar eso? No es para desanimarles, sino todo lo contrario, para animarles. Les dice a los filipenses, es que tenéis que entender que todo lo que me ha pasado ha sido para realmente el progreso del Evangelio. Pablo está en la cárcel, pero la palabra no está encarcelada, no está encadenada. La palabra sigue extendiéndose y hay personas en Roma que están conociendo al Señor. Qué ánimo, qué bonito ese pensamiento. En segundo lugar, ánimo por medio de la oración. Cuando él habla de Epafras, menciona sus oraciones, que él es celoso orando por ellos. Y eso, una vez más, es para animar a los colosenses que tienen a Epafras, que sigue orando por ellos sin parar. Y finalmente tenemos ánimo por medio del ministerio local y esas palabras que dirige a Arequipo, que debe continuar con el ministerio. Y también el pensamiento de intercambiar cartas con la iglesia de Laodicea, Hierápolis, y también pues mantener esa comunión entre cristianos y así continuar fuertes en el Señor. Pero como decía al principio, la carta había empezado con una oración en que Pablo oraba por los colosenses, y entonces es apropiado que esta carta termine con una oración en que los colosenses oren por Pablo. Y así lo vemos en los versículos 3 al 4. Primeramente, Pablo anima a que los colosenses continúen en la oración y específicamente dice velando en ella con acción de gracias. Ese pensamiento de gratitud es algo muy importante. Esa idea de perseverancia o constancia en la oración, pero velando con acción de gracias. ¿Por qué es tan importante velar con acción de gracias? Pues cuando damos gracias, cuando buscamos expresar gratitud, a la fuerza nos obliga a mirar lo que está pasando. O sea, cuando los colosenses pensaban en la oración y pensaban en la acción de gracias, tenían que reconocer lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Y por lo tanto, el hecho de dar gracias a Dios nos lleva a reconocer lo que Dios está haciendo y nos lleva a tener más acción de gracias. Por lo tanto, Pablo anima a que oren y con gratitud en el corazón. Pero no solo esto, sino orando específicamente por Pablo. Como habíamos dicho, Pablo oraba por ellos, ahora les anima que ellos oren por él. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Qué bonito que el Señor abre puerta para la palabra. El pensamiento aquí claramente nos lleva en la dirección de entender que Pablo estaba consciente de la necesidad que tenía de tener al Señor abriendo las puertas para que Él hablara. Cuando pensamos en cuanto a esto, todos hemos tenido la situación en algún momento en que, bueno, el Señor ha abierto una puerta para nosotros. Igual no estábamos conscientes
Igual pensábamos que no íbamos a poder testificar y de repente el Señor abre la puerta. Pero Pablo no solamente pide que el Señor abra puertas, sino que también dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, el cual también estoy puesto para que yo manifieste cómo debo hablar. Interesante, Pablo no solamente está pidiendo una puerta abierta, sino que está pidiendo que el Señor le manifieste cómo debe hablar en cada situación. Estoy seguro que Pablo en alguna ocasión, igual que nosotros, había perdido una oportunidad para hablar. Igual había tenido una puerta abierta, pero en el momento estaba pensado en otras cosas, pensando distraído y quizás perdió oportunidades. ¿Te ha pasado a ti? A mí me ha pasado en muchas ocasiones, desafortunadamente. Pero qué importante que ese pensamiento, que el Señor no solamente abra puertas, sino que me manifieste cómo debo hablar en cada situación. Y entonces Pablo continúa no solamente con esa oración y la palabra, sino también habla de la constancia del testimonio, porque es importante no solamente que tengamos palabras para compartir, sino que también tengamos acciones. O sea, nuestro andar debe dar testimonio para el Señor. Dice aquí en el versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Qué bonito versículo. Andar sabiamente. Este ha sido un tema que Pablo ha tratado a lo largo de toda la epístola. Si recordáis, su oración por ellos al principio era que anduvieran dignos del Señor. Y a lo largo de la epístola ha vuelto varias veces al pensamiento del andar del creyente. Ese andar, esas acciones, ese comportamiento que es digno de Dios. Y aquí al final habla de andar sabiamente. Que Dios nos dé sabiduría para saber cómo tenemos que comportarnos. Y dice especialmente con los de afuera. El pensamiento, creo, no solamente es los que no vienen a la iglesia, sino con los que no están en Cristo, los que están fuera de Cristo. Qué importante es que velemos nuestro comportamiento y en todo momento andemos sabiamente. Y luego Pablo dice esta frase, redimiendo el tiempo. Esa palabra redimir realmente es una palabra que viene del mundo de finanzas. Tiene que ver con comprando, aprovechando bien el tiempo. Y de la misma forma que nos es fácil o nos es tristemente común que no aprovechemos las oportunidades que el Señor nos da, que no nos damos cuenta y se nos pasa la oportunidad, pues aquí tenemos el pensamiento que tenemos que también aprovechar todas las oportunidades que tenemos para andar sabiamente. Pablo anima a los creyentes a vivir de esta forma, mantener su testimonio, para que puedan, luego después, hacer lo que había dicho antes, cuando el Señor abre puerta para que puedan hablar. Entonces dice estas palabras, sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada, con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Ese pensamiento de la palabra sazonada, la palabra con gracia. Ese pensamiento es que realmente nuestras palabras sean un sacrificio. Recuerdo que la sal era una parte importante en el sacrificio. Se ponía sal sobre el sacrificio y era parte de esa imagen de este sacrificio que perdura, que es permanente, ¿no? O sea, que dura. Y ese pensamiento que nuestras palabras deben ser un sacrificio ante Dios. Por supuesto, todas nuestras palabras deberían ser palabras sazonadas con gracia. Deberíamos hablar con gracia siempre, pero yo creo que especialmente Pablo tiene en mente aquí el que está compartiendo su fe, el que está hablando de Cristo. Y ese pensamiento de que el Señor nos muestra cómo debemos responder
a cada persona a quien estamos respondiendo. El reto para mí en este pasaje es un reto para aprovechar bien las oportunidades que tenemos. Orar que el Señor abra puertas para nosotros, que nos muestre cómo debemos hablar y luego vivir sabiamente de tal forma que podamos compartir en cualquier momento. ¿Me entendéis? O sea, hay veces que igual una persona está haciendo lo que no debe hacer y de repente tiene oportunidad para decir algo, pero dice, pero estoy mal. Entonces, si hablo ahora, bueno, yo digo que si te encuentras en esa situación, pide disculpas por lo que estás haciendo, pero aprovecha y habla, di lo que debes decir. Pero mejor aún si estamos andando sabiamente, aprovechando el tiempo, y luego después que tengamos palabras con gracia, sazonadas con sal, y que el Señor nos muestre cómo debemos hablar a cada uno. Este pasaje me dice que conocer a Cristo nos debe llevar a dar a conocer a Cristo. Si hemos conocido a Cristo, ¿qué estamos haciendo para que otros puedan conocer a Cristo? El mensaje del libro de Colosenses es que Cristo es un tesoro incomparable. Y la pregunta es, ¿estamos dando a conocer este tesoro nuestro? Pero luego tengo esta pregunta también. ¿Cómo es nuestro andar y cómo es nuestro hablar? ¿Estamos andando sabiamente de tal forma que estamos preparados para poder hablar? Y cuando hablamos, ¿cómo estamos hablando? Nuestras palabras son palabras que el Señor nos muestra cómo debemos hablar con cada uno para que ese mensaje llegue a donde tiene que llegar. Y así Pablo termina esta carta a los colosenses. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por esta carta y todo lo que significa para nosotros. Queremos andar como es digno de ti y pido, Señor, que nos muestres, que abras puertas delante de nosotros para que podamos hablar y hacer esa misión que nos has puesto en este mundo, de ser luces para que otros vean a Cristo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.